pasa que a veces por no tener esas herramientas que te ayudan a reconocer que tu miedo es a mostrar tus sentimientos, cuando por ejemplo tu hijo o tu hija te dice, mami o papá, ¿sí me quieres? Claro que sí, o sea, como que a veces sale más fácil corregir, que la ternura, que el abrazo. También hay un miedo muy fuerte al conflicto. Cuando yo sé que en Adriana, casa, ven. sí, perdón. Vaya, cuando yo sé que en casa tenemos que hablar algo y me da miedo afrontarlo porque a lo mejor va a ser una situación que me confronte, normalmente viene la violencia, porque hay miedo al conflicto. Entonces, lo interesante que yo les propondría sería empezar por hacernos esta pregunta. De todos estos miedos, ¿cuál es el que tú identificas? Y te digo, por ejemplo, una experiencia para a lo mejor dar un poquito de luz, ¿no? Cuando yo hice este ejercicio por primera vez, identifiqué que mi miedo era el principal, el abandono. ¿Por qué? Pues por lo que te comento, a los 14 años, mi padre pues se fue de casa, mi madre se queda a cargo de los hijos y yo, pues la verdad es que como un adolescente no sabía muy bien qué estaba pasando en casa, pero el abandono se quedó como un miedo, ¿no? Me va a abandonar. Ya casada, uno de mis principales problemas fue en algún momento que experimenté algo parecido, como que sentía que mi marido me iba a abandonar. Por supuesto que no me iba a abandonar, pero mi miedo al abandono, en algún momento, en los primeros años de casados, nos hizo tener muchos problemas, porque yo reaccionaba violentamente cada vez que sentía miedo a abandono. Esto, por supuesto que hay que trabajarlo en terapia de manera personal, si se ve necesario, hay que trabajarlo en terapia de manera como pareja o incluso familiar. Cada uno de nosotros tenemos miedos, entonces cuando yo identifico mi miedo, puedo identificar mis reacciones violentas, ya sea con violencia verbal, violencia psicológica, incluso violencia física. Entonces, hay que, o sea, como que ahorita mi propuesta es, échate un clavado dentro de ti y revisa en ti tus miedos y cómo se manifiestan. Ahora, no todo está perdido, ¿eh? O sea, los miedos se pueden convertir en medios. De eso se trata este momento. ¿Cómo prevenir? Entonces vamos a la siguiente, Tere, si me haces favor. Un miedo hay que traducirlo en medios. Entonces, la raíz de los miedos sucede que es la raíz de la violencia. Y vienen aquí una lista que igual si gustan, después yo les puedo pasar la presentación para que ahorita tranquilos, o sea, les puedo pasar esta información, porque es importante que lo sepan, porque esa violencia que vivimos en nuestro país nos está expresando que es un país lleno de miedo. Eso quiere decir tanta violencia. Violencia expresa miedo. El miedo a no haber sido acogido por nuestros padres, a veces el miedo a haber sido tratado como bandera de alguno de nuestros papás, que también eso es algo muy terrible, que lo que diga tu padre, lo que diga tu madre, y mira tu madre lo que hace, aguas papás, porque eso está generando en un hogar mucha violencia. Cuando tus niños sienten que no confías en ellos, también estás generando violencia porque generas desconfianza. Cuando no creemos en lo que nuestros hijos nos dicen, también. El abuso sexual, ya ni les digo, es una de las agresiones más terribles y se ha comprobado que muchos de los abusadores sexuales de adultos fueron abusados de niños. Un abusador que en la infancia lamentablemente vivió también el abuso, cuando no lo ha trabajado y tiene ese miedo, él abusa de otros como una manera de agredir porque a él lo agredieron de esa misma forma. El alcoholismo también es una manera de agredir a nuestros niños, por eso hay que trabajar mucho cuando se ve que se vive alcoholismo, pues hay que trabajarlo y hay muchos medios ya, porque también es otra manera de agredir a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes. Vamos a pasar a la siguiente para ponerle nombre, ¿verdad? Porque a veces, pues ahí hay otros más, cuando ha sido comparado con otros, cuidado, eso de que
tu hermana es más inteligente, o mira, tu hermano es más bueno en el fútbol, es otra manera de violencia. No aceptar las equivocaciones, pero ve nomás cómo fue que te equivocaste. El por tratar, a veces, yo sé que esto ya cada vez se da menos, ¿verdad? Pero muchas veces hablamos como de inútiles a nuestros hijos cuando los sobreprotegemos mucho. Por ejemplo, cuando a un niño de 6 años todavía le tienes que estar amarrando las agujetas o las cintas de los tenis, no, por favor. O cuando a un adolescente ya de 15, 16 años, tú todavía le sigues diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. O sea, ya a esa edad ya no. Hay cosas que tenemos que delegar, tenemos que confiar, y la sobreprotección, saben, también es una manera de hacerles daño a nuestros hijos. Es una manera violenta de decirle, tú no puedes, tú no sabes. O lo contrario, cuando le das una responsabilidad mayor a la que puede acudir, ¿no? Por ejemplo, a una niña de 5 años que le digas, cuida a tu hermanito, pues es obvio que no. Entonces, cuando quemas etapas, son maneras en las que quiero ser como muy explícita, porque a veces pensamos que la violencia son solo golpes, pero no es así. O sea, la violencia se traduce en actitudes, en acciones, en tratos que damos a veces de manera muy inconsciente. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cómo se vencen estos miedos? ¿De qué manera? Lo primero que podemos hacer, y que por eso estamos aquí, y precisamente de verdad mi labor es más que nada con familias, el amor familiar previene la violencia. La violencia de la cual nos quejamos a nivel de todo el país y de todo el mundo, sucede que se genera en la familia, pero también en la familia se puede sanar esa violencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a la siguiente diapositiva, porque tengo algunas, que es un tiempo corto, entonces tengo algunas propuestas, porque quisiera expresarles que hay maneras de ir como familia a la anterior. Teresa, si me haces favor, esa. Lo primero es reconoce tranquilamente tus cualidades, ¿eh? O sea, lo primero es que tú puedas reconocer, es creo que el anterior, si me haces favor, que primero reconozcas tus cualidades. Cuando una persona reconoce sus cualidades, deja de tener miedo. A ver, ¿por qué tanto miedo? Miedo a que te fallen, miedo a que te abandonen, miedo a que te sea infiel, miedo a que el hijo se eche a perder, miedo a que entre en las drogas. Ya, confía. Si tú eres papá, si tú eres mamá, es porque Dios te ha hecho capaz de ser papá y mamá. Dios te ha dado todo lo que necesitas para ser un buen padre y una buena madre. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer tus cualidades y no compararte con ningún otro papá, con ninguna otra mamá, por favor. Cada uno somos distintos, tenemos nuestras estrategias diferentes. Segundo, hay que reconocer y trabajar mis defectos. Y aquí en defectos entraría también nuestros miedos. Si yo sé que tengo ciertos miedos, por favor, trabájalos. Yo, por ejemplo, te comentaba ahorita, ¿verdad? Yo he vivido con el miedo del abandono por historia familiar. Entonces lo tengo que trabajar constantemente en mi matrimonio como mamá. Reconocer y también celebrar las cualidades de los demás. Esto es otro apartado que es súper importante para vencer la violencia. Reconocer y aguantar de alguna manera los defectos de los demás, porque a veces nos quejamos demasiado, pero es por nuestros miedos. Saber establecer mis límites. Entonces, cuando yo sé decir, ¿sabes qué? Esto yo no lo voy a hacer, esto no lo puedo hacer, te ayudas a ti mismo. ¿Por qué viene la violencia? La violencia viene porque muchas veces hago cosas con las que no estoy de acuerdo o no las quiero hacer. Entonces tengo que aprender a respetar mis límites también para evitar que salgan esos miedos y que brote violencia. Vamos a la siguiente, Tere, por favor. Ya estamos por terminar para también luego poder hacer este espacio de preguntas. Y lo más importante, yo así quisiera decirles para los que somos creyentes, si tú eres creyente, si tú eres mamá o papá que crees de verdad en Dios como padre, yo te quiero decir, nosotros como papás, y por eso pongo esa mano, somos simplemente cuerdas humanas de Dios. A mí me dio mucha paz cuando
en algún momento de mi vida, ya teniendo a mis 4 hijos, tuve un momento de oración precioso donde comprendí que en una cita que está en el libro del Antiguo Testamento, en Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 14, dice, con cuerdas humanas te atraía hacia mí. Y me di cuenta que Dios como Padre era el que a mi esposo y a mí nos había puesto como esas cuerdas humanas y que estos 4 hijos que él me había confiado, antes que yo amarlos, él ya los estaba amando. Y que si yo quería amar a mis hijos con este amor incondicional de Dios como Padre, necesitaba largos ratos de experimentarme yo, Adriana, amada por ese amor incondicional. Y creo que para mí fue una experiencia muy bella encontrarme con el amor de Dios Padre. De hecho, fue en un momento de oración, en una capilla, que leyendo la cita del hijo pródigo que está en Lucas 15, hubo un momento de la cita donde experimenté el abrazo tan grande de Dios como Padre que me decía, mira Adriana, yo no pido que seas la madre perfecta, no lo pido, simplemente te pido que seas tú y que perdones tus errores, pero que ames con mi amor incondicional a cada uno de tus 4 hijos y que te perdones. ¿Y saben qué brotó de ese encuentro? Quiero expresarles algo. Detrás de ese encuentro también brotó el que yo pudiera perdonar a mi papá. Y cuando yo recibí ese abrazo a través de esa cita de Lucas 15, ese abrazo del Padre, ¿saben? Todavía Dios me dio un regalo. Mi papá todavía estaba vivo y tuve la oportunidad de ir a buscar a mi papá porque años, imagínense, desde los 14 años y ese encuentro fue, creo que yo tendría casi 26 años, habían pasado muchos años y fui a buscar a mi padre y él me vio llegar y como si fuera un niño, cuando yo lo abracé, mi padre se soltó llorando. Nunca, yo siempre había visto a mi papá, pues, no sé, ¿verdad? O sea, como fuerte y duro. Y en ese momento, cuando yo lo abracé con ese amor incondicional, mi padre parece como que se desbarató y empezó a llorar como si fuera niño y simplemente me dijo, hija, perdóname. Ahí comprendí la fuerza del amor incondicional. Y mi papá me dijo, yo pensé que vendrías a reclamarme que los había dejado. Le dije, no, papá, ¿quién soy yo? Si Dios como Padre te perdona y recibe este abrazo que no es mi abrazo, es el abrazo del Padre. Y saben, pues le regalé una Biblia, le expliqué la cita de Lucas 15, donde yo había leído esa cita y que esa cita me había hecho irlo a buscar. Y fíjense que cuando mi papá murió en el ataúd, bueno, momentos antes de que muriera, nos pidió que en el ataúd le pusiéramos precisamente la Biblia en el ataúd abierta en la cita de Lucas 15. El amor incondicional es la fuerza capaz de romper la violencia. Es por eso que si nosotros como padres experimentamos ese amor incondicional, lo vamos a poder plasmar en nuestra familia, a nuestros padres, a las siguientes generaciones. Pasamos a la siguiente, Ter. Ya vamos a la última. Y entonces quiero expresarles esto, o sea, una anterior. Amar de forma incondicional es el único camino que tienen nuestros hijos para crecer felices y sin miedos. Obvio que los miedos, les digo, el miedo es parte del ser humano, pero el miedo cuando ya se convierte en patología o en una que te paraliza, ese miedo es el que genera violencia. Si yo quiero vencer la violencia y prevenirla, lo primero que tengo que hacer es trabajar en los miedos. Y la clave, por así decir, la medicina en contra de los miedos es el amor incondicional. Y con esto quiero terminar. Miren, hace muy poquito salió un libro que, bueno, pues me han hecho favor de publicar en la editorial en la cual yo trabajo, que es la siguiente diapositiva, Tere, que se llama así, es un cuento que pues acabo de publicar, es un cuento que se llama Un lugar seguro y es un cuento que es para niños y niñas de primaria mayor. Entonces, si alguien lo quiere, bueno, pues por ahí les pongo mi correo y lo pueden solicitar. Empezaremos ya a promocionarlo
porque el objetivo de este cuento es que nuestros niños de primaria mayor puedan identificar algunas situaciones que les causan o que les incomodan. Y sobre todo porque estamos trabajando este cuento a la luz de la campaña que se llama No te calles, cuéntalo, porque sucede que este dato quiero decírselos, no me puedo callar. 7 de cada 10 abusos sexuales que se viven en México son en el entorno familiar. 7 de cada 10. Esto es un dato gravísimo. Por eso tan importante que trabajemos en la familia. Y se ha hecho un diagnóstico y se entrevistó a niños de diferentes regiones de nuestro país y decían tristemente que uno de los lugares donde se sienten menos seguros es en sus propias casas. ¿Saben lo duro que es esto? Papás, mamás, nuestros hogares. Ahora vamos a la siguiente, Tere, por favor. ¿Nuestros hogares son esos lugares seguros? ¿Realmente nuestras casas son ese lugar seguro? ¿Nuestros niños pueden hablarnos de verdad así, con toda transparencia, todos los miedos que tienen, lo que están viviendo, lo que les acoja en el corazón? Y bueno, me gustaría terminar este momentito. No sé si Tere, si ahí tienes a la mano el video de esta canción, porque lo hemos hecho con los niños y niñas, de hecho, de un colegio de Puebla que me han hecho favor de apoyar, porque hemos trabajado ya este tema durante varios años, pero ya este tema lo estamos plasmando ahora a través de una campaña que queremos junto con la UPAEP ir promoviendo, ir trabajando, donde los papás, primero los papás, ¿verdad? Entendamos que los principales responsables de que haya paz en el hogar somos nosotros. Somos nosotros y trabajamos nuestros miedos. Y segundo, voy a utilizar una palabra que a veces no nos gusta tanto, pero voy a utilizarla, pero es que utilícenla en el buen sentido, empoderar a nuestros niños y niñas para que puedan expresar asertivamente lo que están viviendo. Mamá, me incomoda esta persona. Mamá, esta maestra, este profesor, o este tío, esta tía, o esto que estoy sintiendo, quiero compartírtelo, me siento triste, me siento alegre, y que el espacio del hogar se vuelva ese espacio seguro donde ellos puedan expresar sus emociones. Entonces vamos a ver el video. Creo que no se escucha, Tere. Si le puedes poner el audio, porfis. No se escucha. No sé si será porque no está cuando ya ves que en la función de compartir, ahí abajito dice, creo que audio o algo así. A ver. Mi vida vale mucho, por eso me protejo. Mi vida vale tanto, y yo sé lo que valgo, por eso no me callo. Cuando siento que algo me incomoda, yo alzo mi voz. Mi vida vale mucho, mi vida vale mucho. Sé que yo soy muy valioso, sé también que no estoy solo. Siempre quiero ser valiente, aprender a decir también que no. Mi cuerpo es muy importante, es la casa en la que habito siempre. Por eso los que me quieren la cuidan y respetan igual que yo. Mi vida vale mucho, por eso me protejo. Mi vida vale tanto, y yo sé lo que valgo, por eso no me callo. Cuando siento que algo me
Los niños y las niñas queremos disfrutar, confiar en libertad y que en realidad me sienta yo seguro para poder hablar, poderte expresar lo que está bien y mal. Lo que pasa en mi vida que me puede incomodar, quiero poder abrazar y no sentir que está mal. Que me escuches cuando tengo algo que platicar. Que me des un lugar seguro y que podamos construir un mundo nuevo donde el amor se pueda sentir. La vida vale mucho, mucho, por eso me protejo. Yo porque esta vida vale tanto, tanto, que yo sé lo que valgo, por eso no me callo. Cuando siento que algo me incomoda, yo alzo mi voz. Mi vida vale mucho, mucho, mi vida vale mucho, mucho, Mi vida vale mucho, por eso me protejo. Mi vida vale tanto, que yo sé lo que valgo, por eso no me callo. Cuando siento que algo me incomoda, yo alzo mi voz. Mi vida vale mucho, mi vida vale mucho, mucho. Bueno, pues como ven, hemos querido hacer participar también a los niños y bueno, aquí agradezco mucho porque ha sido con el apoyo del Colegio La Salle. Así es que ellos han apoyado bastante en este proyecto y queremos que poco a poco se vaya extendiendo a más colegios, a más familias, a más lugares y que todos podamos ir viviendo, pues realmente haciendo de nuestros hogares un lugar seguro. Entonces, pues nada, que me abro si hubiera preguntas o comentarios y pues de verdad que es un gusto estar en este entorno, ¿no? Yo también, pues como mamá, muy preocupada por este tema. Gracias, Adri, por esta exposición. Creo que nos da como esta claridad, ¿no? De ir identificando, pues, justo estos tipos de violencia, estos miedos, ¿no? Que de alguna manera, pues, en nuestra historia personal tenemos, y creo que esto nos da muchísima luz para ir trabajando en ello. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Si alguno quiere escribirlo en el chat, si alguno tenemos una mano levantada, por ejemplo la de Luisa Carvajal, que pueda tomar el micrófono y con mucho gusto puede abrirlo. En el chat dice Carlos Moro, ¿cómo empoderas a los niños? Bueno, a lo mejor mientras Lili ahorita abre su micrófono, miren, un ejemplo de eso es esta canción. O sea, ¿cómo hicimos esta canción? Eso es un ejemplo de empoderar a los niños. La letra la hicieron ellos. Entonces hicimos un grupo de trabajo y en el grupo de trabajo empezamos a reflexionar con los niños qué era lo que a ellos les daba más, como más miedo. Y entonces decían la agresión, fíjense, hablaban de la agresión, de la violencia, y entonces quisimos hacerlo asertivamente, que ellos fueran diciendo lo que querían resaltar. Ellos decían, mi vida vale mucho. Entonces, por eso fue el logro de que fueran los niños, de hecho la letra la hicieron ellos. Ya después el grupo que se ve ahí en el video, que es un grupo que se dedica a la música, nos ayudó a ponerle música, pasos y eso. Pero eso que ven ahí en ese video es un ejemplo de empoderamiento de los niños, escucharlos, el que pudiéramos hacer con ellos este tipo de dinámicas de diálogo, donde tú, cuando ellos te van expresando algo, te muestres sereno, que no inmediatamente cuando te diga, es que yo siento que tu mamá, y en eso les decimos, pero soy tu madre, ay Dios mío, o a veces no les damos el tiempo de que nos expresen. Entonces, el crear ese espacio donde el niño pueda expresar sus emociones, sus miedos, sin ser criticado, sin ser valorado. No, las emociones no son buenas ni malas. O sea, yo puedo tener miedo, yo puedo sentir angustia, puedo sentir dolor, no son ni buenas ni malas, pero me están queriendo decir algo. Eso tiene que ver con empoderar, ¿sí? Que les demos seguridad. Gracias, Adri. Pues tenemos más preguntas aquí en nuestro chat y nos hablan sobre si hay algún tipo de test para identificar o para saber qué tipo de miedo es. Ajá, les voy a sugerir un libro
Miren, esto lo pueden ver más a fondo. De hecho, incluso después en algún momento, si lo quieren o lo hacemos junto con la OPAEP, hay un taller que el taller se llama, aunque suena rarísimo el nombre, pero les voy a decir cómo se llama el taller. El taller se llama La Danza de los Íntimos Deseos. ¿Qué significa? Es un libro que escribió un jesuita que se los recomiendo, es el padre Cabarrús. En ese libro, que se ha convertido ya en un taller, incluso en algún momento, si lo ven, lo podríamos dar en la UPAEP, si hubiera papás interesados o mamás interesadas, es de un día, donde se va trabajando cada uno de los miedos y se va identificando como la historia personal y luego ya el camino de sanación. Si alguien quiere comprar el libro, lo pueden encontrar en la Ibero, es un jesuita el que lo ha escrito, el padre Cabarrús, y se llama así La Danza de los Íntimos Deseos. Es donde está más descrito todo este camino de los miedos. Y si no, después también podríamos organizar un taller, porque ya varios años nos hemos dedicado también a dar este taller. Perfecto. Sí, y nosotros puestísimos para que pueda darse este tipo de talleres en la universidad, ¿eh? Adelante. Ahí. Si a un niño le trabajo abrirse, bueno, Leti nos pregunta, si a un niño le trabajo abrirse, que platique el día a día, ¿cómo poder motivarlo a que platique lo que pasa? Ajá, acuérdense que hay lenguaje no verbal. Entonces, ahí tenemos que ser casi expertos. Hay niños o niñas que por su temperamento les es muy fácil, son extremadamente verbales, pero hay niños o niñas que tienen un lenguaje no verbal. ¿Qué sugiero? Sugiero que a través de las artes plásticas conozcamos a nuestros niños. Miren, las artes plásticas son un vehículo imprescindible para que podamos conocer las emociones de nuestros niños. De hecho, el segundo de mis hijos, se los comparto así, le costaba muchísimo trabajo expresar sus emociones. Él empezó, y de hecho estudió ahorita la licenciatura en artes plásticas, actualmente está haciendo una maestría en educación y artes plásticas, y lo que hemos ido trabajando juntos, porque les digo que es un trabajo como familia, es hacer espacios en los colegios o talleres donde el niño va a través del dibujo mostrando sus emociones. Yo les sugiero que en casa, cuando tenemos niños que les cuesta trabajo de manera verbal expresar, pues que podamos como irlos introduciendo más en las artes plásticas, que a través del grabado, a través del dibujo, a través de la fotografía, la escultura, el niño te pueda mostrar su mundo interior y aquí sepamos también leer el lenguaje no verbal. Si el niño constantemente camina de una manera, te habla en un tono de lenguaje, o sea, el lenguaje no verbal es el 70% de nuestro lenguaje. El verbal es solo el 30%. Entonces hay que aprender a leer el lenguaje no verbal para poder comprender qué están viviendo nuestros niños y nuestras niñas. El libro, Y ¿dónde lo pueden conseguir? así es. Bueno, está, podríamos incluso, no sé, porque en Puebla, miren, ahora sí que son los primeros que son, porque el libro me acaba de llegar ayer. O sea, así como que está recién sacadito del horno, ¿no? Me acaba de llegar ayer. Entonces estamos viendo en Puebla dónde lo vamos a poner a la venta. Entonces no sé si pudiéramos, Tere, o si se pudiera ahí mismo a través de Cefas, que se pudiera hacer. Y entonces, de todos modos, les pongo, les digo mi correo por si alguien está interesado o si después quisieran seguir, bueno, se los digo porque como estoy en el chat, es adriana.ochoa edelvives.com.mx. Entonces, si alguna persona estuviera interesada, también me puede escribir aquí y le podemos hacer el envío, porque les digo que apenas salió la primera edición. Ay, Dios, no lo puedo escribir aquí. Ay, Edel. Ay, es que estoy ok. Listo. Ahí está. En el chat lo acabo de poner, ¿eh? Si en algo puedo apoyarles, con todo gusto. Solo que, bueno, me equivoqué en la primera. La A es con minúscula. Pero ahí lo tienen en el chat, adriana.ochoa@edelvives.com.mx. Entonces, si hubiera
alguien interesado en el libro o en hacer este tipo de dinámicas o en llevar este tipo de, incluso a sus colegios, lo vamos a seguir trabajando con la UPAEP, porque de hecho la UPAEP es parte de la red No Te Calles. Entonces ya tenemos varias iniciativas para hacer en el mes, en este año, después en el mes de marzo estaremos lanzando. Pero bueno, como ahorita es la primicia del libro, si alguien lo quiere, pues estaremos ahí ofreciéndolo, ya sea en el correo o directamente a lo mejor a través de Cefas en la UPAEP. Gracias. Y otra pregunta que tenemos aquí en nuestro chat es, ¿cómo sueltas y das confianza a un adolescente con todos los peligros de hoy en día? Acuérdense que los adolescentes, ese podría ser otro tema, ¿eh? La verdad es que los adolescentes, acuérdense que los adolescentes viven en base a lo que les apasiona. Lo que les apasiona es lo que te conecta con el adolescente. Tienes que identificar qué le apasiona. Si a tu adolescente le apasiona la música, pues es importantísimo que le abras espacios donde se puedan sentir, ellos necesitan sentirse libres y que confías. Aunque sea solo así como que de te llevo y tú vas a estar aquí y te vas a hacer cargo de esto, que un adolescente sienta que confías, que se sienta que puede ser responsable en algo, que sienta que lo que le apasiona, te gusta. Miren, yo me tuve que inventar con una de mis hijas en la adolescencia, tarde de chicas. Así me la tuve que inventar, porque era muy difícil, había situaciones que en la casa no me podía comentar, entonces nos íbamos al lugar donde ella escogía y pues era tarde de chicas, entonces me sentaba con ella, no había nadie más en ese contexto más que ella y yo. Incluso me decía, mamá, ¿y si nos vamos a probar ropa? Ah, bueno, pues vamos a probarnos ropa. Entonces, o sea, me ponía con ella a ponerme disfraces, ropa, nos reíamos, a ver la película que quería ir a ver. O sea, que uno tiene que de verdad identificar qué les apasiona. Otro de mis hijos le apasiona la música. Entonces, miren, ya me verán, a veces me dicen que parezco chavorruca, ¿verdad? Pero mi hijo da conciertos y entonces, según en qué bar le toca, pues yo lo apoyo. O sea, no le digo, no, ¿cómo crees? Ese bar es de mala muerte. No, pues claro que no. Eso le apasiona. Ok, vas a tocar ahí. Muy bien. ¿Quieres que te lleve? Soy tu chofer. Subimos la guitarra, las bocinas. Ok, te dejo y yo me quedo atrás. O sea, simplemente voy a ver tu concierto. Toque como toque, se escuche el ruidajal que se escuche, pero se sienten apoyados. Y eso crea algo que se llama muy importante en la adolescencia, vínculos. En la adolescencia hay que generar vínculos. Entonces, los vínculos hacen que cuando sean grandes te cuenten todo, pero hay que ver qué clase de vínculos según lo que les apasiona, ¿sale? Entonces ahí, si no, esto ya es otro tema, ¿eh? Ya, pero es que es muy apasionante trabajar con adolescentes, no tienen idea, hay que aprovechar. El fuego de un adolescente es muy positivo, nos ayudan mucho. Cuando son críticos, ábranse a las críticas de los adolescentes. Los adolescentes nos renuevan. Cuando empiezan a criticarnos es porque en el fondo quieren algo distinto, no es porque les moleste que tú seas así o no. Quieren decirte que quieren una sociedad diferente. Entonces, pues hay que escucharlos y aprender de ellos. Gracias, Adri. Y tenemos otro comentario. Gracias por hablar de este tema de la violencia que es tan normalmente vista en nuestras familias poblanas. ¿Cómo hablar de la no violencia en casa para poder romper con esta cadena que tanto daño, qué tanto daño hace, que tanto daño hace a nuestros hijos? Ok, mira, Tere, si quieres puedes hacerles llegar el PowerPoint a los papás, si quieres puedes ponerlo en el chat, porque ahí les pongo algunos pequeños detalles. Por ejemplo, cuando aceptas a tus hijos sin juzgarlos, sin criticarlos, cuando valoramos todo lo que ellos hacen, o sea, la manera de prevenir se llama amor incondicional. Esa es la manera de prevenir. O sea, la medicina en dos palabritas se llama amor incondicional. ¿Cómo se traduce eso? De muchas maneras, aceptándolos como son, no comparándolos. Y ahí en el PowerPoint que tienen,
tienen varios puntitos que pueden ayudarles. Son cosas muy prácticas que podemos hacer en casa. Sí, entonces para no repetir, ahí en el PowerPoint lo pueden ir estudiando para que ustedes también tengan herramientas sencillas en casa, pero en 2 palabritas se los digo, se llama amor incondicional. Aceptarlos como son. Gracias, Adri. Sí, antes de que termine la charla, con gusto les comparto la presentación de la ponente. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiera abrir su micrófono, quiera comentar más en el chat, o tenga una pregunta, la pueda poner en el chat. Esta que dice Ana es muy interesante. Sí. Dice, apoyarlos como son, apoyar las malas conductas. Muy importante lo que expresas, porque es amarlos a ellos. Pero acuérdense, y aquí les voy a dar esta cita de 1 Corintios 13. Dice, el amor es paciente, primera característica. El amor es servicial. El amor todo lo cree, todo lo espera. Pero también dice, el amor siempre habla con la verdad. Entonces, aceptar a nuestros hijos como son no es lo mismo que aceptar conductas que van en contra de su dignidad y de la dignidad de otros. Entonces, cuando yo veo que mi hijo, mi hija está dañando su propia dignidad o la dignidad de los demás, yo no estoy aceptando una conducta. Esto me parece muy importante lo que escribe Ana, porque acepto a mi hijo con lo que es y con lo que vive, con su temperamento. Pero cuando los papás aceptamos conductas que son nocivas, a ellos estamos generando esta misma violencia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Por eso les digo, hay que revisar nuestros miedos. Voy a tener miedo a que mi hijo me rechace. Pues libérate ya de ese miedo. Tarde o temprano te va a rechazar de todos modos. O sea, no te preocupes, te va a rechazar, eso va a pasar. Pero más vale que te rechace porque le puedas expresar la verdad y no que después pues te rechace porque lo dejaste hacer lo que quiso y llegó hasta la cárcel, ¿no? Entonces no paraste una conducta que había que parar. Entonces, bueno, pues yo creo que sí es muy importante y que en el fondo lo podemos leer en el Evangelio, ¿eh? El hijo pródigo, no porque haya tenido el abrazo del padre, no por eso dejó de vivir las consecuencias. Vivió la consecuencia de haber comido comida de los puercos, la consecuencia de haber estado en un lugar que no era para nada un lugar digno. O sea, las consecuencias de nuestros actos, Dios nos las hace saber, pero nos ama como somos, pero las consecuencias siempre estarán ahí. Entonces, por eso es muy interesante que el amor incondicional, ahorita es verdad que no podemos, porque pues ya el tiempo se acaba, ¿no? Pero mi sugerencia es que la riqueza que tienen las Sagradas Escrituras también nos sirva para aplicarla a la educación de nuestros hijos. Gracias, Adri. Mira, tenemos una mano levantada, sí me gustaría. Diana, ¿quieres abrir tu micrófono? Gracias, Tere. Felicidades, Adri. Mi pregunta es la siguiente. En Puebla hubo un suceso de ataque a un chavo. Estuvieron involucrados 3 universidades aquí en Puebla. El rector de una de ellas comentó a los chavos sobre este suceso noticioso de la agresión que dijo, no hemos sabido como universidad tocar a los jóvenes. ¿Tú qué dirías como experta? ¿Qué podría hacerse desde las universidades? Porque nos has hablado del hogar. ¿Qué se podría hacer para tocar a los chavos y que estas cosas no sigan pasando? O sea, ¿qué podemos hacer como papás o como parte del gremio académico? Sí, mira, pues muchas gracias, Diana. Me parece muy importante tu pregunta. Es verdad que estamos en un entorno familiar, pero bueno, muchos de los que estamos aquí quizá ya tenemos hijos en edades universitarias. De hecho, bueno, mis hijos están ya por terminar la universidad, 2 de ellos, ¿no?
pero les puedo decir, por lo menos en Puebla, la experiencia que he tenido, porque he trabajado tanto en la Ibero Puebla como en la UPAEP. Ambas universidades católicas están haciendo esfuerzos grandes por educar en esto que se han llamado diálogos por la paz. Si ustedes se enteraron hace apenas una semana que en la ciudad de Puebla tuvimos la reunión que hubo obispos, académicos, agentes de pastoral, religiosos, laicos, incluso partidos políticos. Y el tema fue diálogos por la paz. Se van a empezar a hacer diálogos por la paz en diferentes universidades, en diferentes entornos. Entonces, hay que estar muy atentos a las invitaciones que nos haga después la OPAEP, quien esté relacionado con la Ibero, quien esté relacionado con la Salle. O sea, las universidades católicas están generando en este momento como alianzas para poder trabajar juntos en este contexto que ha lanzado la Conferencia Episcopal Mexicana y que se llama así, Diálogos por la Paz. Si acaso no lo tienen, yo les diría, las escuelas, las asociaciones para padres, también pueden ser un espacio donde nosotros como papás tenemos el derecho y el deber de velar, porque si tus hijos están en la prepa, están en la universidad, esto se cuide. O sea, somos los padres los primeros educadores de los hijos, no la universidad ni el colegio. Ellos solamente son ayudantes, son como colaboradores, pero los principales responsables somos nosotros. Entonces, sí es muy importante que si no lo vemos en la escuela, en la universidad donde están estudiando nuestros hijos, lo pidamos, abrir estos entornos de diálogo, cómo favorecer que haya un ambiente de mayor paz, de menos violencia en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros colegios, en la universidad. Creo que esto es algo que yo sí les diría, y bueno, ahora se los digo como teóloga. Yo doy clases de teología en el Seminario Palafoxiano de Puebla, a nuestros futuros sacerdotes de Puebla. A mí me preocupa que desde los sacerdotes hasta los padres de familia, todos nos metamos en este tema, porque la agresividad la hemos bebido. Se podría decir algo muy duro, pero la hemos como mamado de nuestras familias. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tenemos ya que romper esas cadenas y la vamos a hacer si nos ponemos las pilas los papás y empezar poco a poco en los ambientes donde están estudiando nuestros hijos a favorecerlo. Así es, Adri, es tarea de todos. Quería, mira, una última pregunta, sé que hay varias en el chat, pero esta última es, hablando de chantaje emocional, yo he leído que cuando quieres una conducta determinada es válido la recompensa. ¿Cómo identifico si ya es chantaje? Ya. El aprendizaje actual, quiero decírselos ahora como profesora, ya poco a poco se va quitando eso de las recompensas, ¿eh? Ya poco a poco, porque esa es una pedagogía que se utilizaba antes, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Eso que genera conductas repetitivas, pero poco críticas. Entonces, cuando tú dejas de dar ese estímulo, no hay respuesta. Es decir, imagínate que tu hijo se va a la universidad en otra ciudad. Si tú siempre has estado ahí despertándolo a las 7 de la mañana, diciéndole lo que debe hacer, le has dado muchos estímulos. Y la respuesta es que lo premias, le dices, sí, qué bien. Cuando tú ya no estés y ese hijo esté solo en una ciudad en la que no estás tú, ¿qué va a hacer? ¿Se va a levantar temprano? ¿Va a ir a la escuela? ¿Se va a hacer la pinta? ¿Va a gastar el dinero que le des? ¿Lo va a administrar bien? ¿Ven por qué ya ese aprendizaje, estímulo, respuesta ya no es? Porque generamos personas que necesitan estímulo para poder dar una respuesta. Cuando el estímulo ya no existe, ya no hay respuesta. Entonces tenemos que generar otro tipo de enseñanza que tiene que ver con la reflexión, con ser críticos, con descubrirme más a mí mismo y con apuntar a algo que se llama aprendizaje-servicio. Es otra manera de aprendizaje, ¿eh? Es decir, que yo crezco cuando me pongo al servicio de los demás. Y entonces mi motivación ya no es que mi mamá o mi papá me van a dar dinero cada vez que saco 10. No, con lo que estoy aprendiendo lo puedo poner al servicio de los demás. Puedo enseñar a otros lo que he aprendido. Entonces ya ese
estímulo-respuesta se va rompiendo y la persona se va haciendo más persona, menos robot, menos máquina. Entonces, por eso es que necesitamos ir rompiendo esa cadena de estímulo-respuesta para generar personitas que aunque tú no vayas a estar, ellos sean responsables y tomen las decisiones que deben tomar asumiendo las consecuencias, porque no va a haber estímulo-respuesta. Sí, entonces estamos hablando ya de formar otros patrones, sabiendo que no vamos a estar siempre, ¿eh? No les vamos a durar papás para toda la vida, o sea que hay que formar hijos sabiendo que no vamos a estarles manteniendo toda la vida, ellos tienen que salir adelante y ya cuando no estemos nosotros, ¿quién les va a dar ese estímulo y quién les va a dar esa respuesta? Por eso hay que plantearnos y seriamente esa pedagogía poco a poco ya se ha ido dejando de enseñar y va dándose paso a este otro que se llama aprendizaje-servicio. Excelente, Adri. Y la última, ya lo prometo, que es ¿cómo ayudo a mi hijo si es tranquilo y evita pelear? Y si no reacciona con violencia, genera burlas en los demás niños que lo provocan. Pues miren, nuestros hijos a veces de verdad nos explican mejor cómo hacer las cosas. Lamentablemente nuestros ambientes son violentos y deberíamos de apoyar a los niños que no lo son. No provoquemos que nuestros hijos respondan. La violencia no se vence con la violencia. Y disculparán si les doy otra cita bíblica, ¿eh? Romanos 12. Vence el mal a fuerza de bien. Si tienes un hijo que es pacífico, si tienes un hijo que no busca problemas, dale gracias a Dios y refuerza que no responda mal con mal, sino que sepa enfrentar el mal a fuerza de bien. Nuestros hijos, si de verdad formamos hijos de Dios, ¿saben? Yo a veces sueño con hijos que de verdad van a ser perseguidos, van a ser criticados, porque son pacíficos, porque no buscan pleito, porque si les pelean y si les buscan pleito, ellos responden bien y dan gracias y cuando alguien les hace daño, ellos intentan seguirle hablando a la persona. O sea, tenemos que formar hijos que cada vez se parezcan más a Jesucristo. O sea, es otra lógica, es la lógica del Evangelio. Entonces, pues, como que tenemos que romper nosotros mismos ese chip que nos han formado de, si te pegan, pégale. Si te quitaron los colores en la escuela, arrebátaselos. Si te quitan la silla, tú dale un golpe. ¿Cómo? Vence el mal a fuerza de bien. Somos padres que creemos en el Evangelio, pues también el Evangelio hay que formarlo en nuestros hijos. Aunque el ambiente no sea adecuado, nuestros hijos son hijos de Dios y hay que enseñarles a vivir desde las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Muchas gracias, Adri. De verdad ha sido una gozada escucharte. Gracias por compartirnos pues toda esta experiencia que a lo largo pues de tu carrera lo has ido cultivando. Creo que nos queda como tarea y más bien será un recordatorio permanente el que el amor en la familia es el antídoto especial para prevenir cualquier tipo de violencia, ¿no? Y creo que eso sería y que ese es el mensaje con el que yo me quedaría y con el que los invito a quedarnos a todos, que el amor es el antídoto especial para prevenir cualquier tipo de violencia. Y pues agradecerte esta generosidad, este tiempo que nos diste para compartir con nuestros padres de familia, agradecerles también a la Asociación de Padres de Familia del Colegio Benavente, del Colegio Ángeles, a la Unión de Padres de Familia, a Posgrado Supaep, al CENCH, al IMEX a través del INDEFA, al Instituto Miguel de Cervantes. La verdad es de que una red enorme de padres de familia que estamos preocupados justo por estos temas, porque queremos hacer nuestro mejor papel, dejar mejores ciudadanos en este mundo, y creo que estas charlas sin duda nos ayudan a seguirnos formando. Y pues a nombre de la UPAEP,
Está padre, ¿no? a través del Cefas, pues me gustaría hacerte llegar a través de correo electrónico una constancia por tu Prevenir la participación violencia familiar. y también pues pedirles que estén en contacto con las personas responsables de sus asociaciones de padres de familia, pues para las siguientes ciclos de conferencias que vamos a tener a lo largo de este ciclo. Muchas gracias. Yo les pediría que despidamos a Adri con un aplauso virtual. Y pues nos vemos en 19 de octubre, me parece que será nuestra siguiente charla y con gusto los esperamos. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí está mi correo. Si en algo puedo apoyar, de verdad, créanlo que con todo gusto. Ahí quedamos a sus órdenes. Pues un abrazo grande, Pues, papá. A disfrutar la misión muchísimas también gracias. que tenemos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y que descansen. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buena plática, buenas noches.